la propia santidad, el esfuerzo humano para entrar en la presencia del Padre. Ya no nos lavamos con cuestiones humanas. Ya no nos lavamos con nuestra propia conciencia creyendo ser buenos. Nos lava la sangre de Cristo. Él es nuestro lavacro. Ya no vamos a morir de hambre. Él es el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que Jesús habla y seguirá hablándonos a través de la Biblia. Él es la luz, mi hermano. Levanta tus manos a Jesús y dile: gracias, Jesús, por iluminar mi camino, iluminar mi familia, iluminar mi vida. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Estamos en el lugar santísimo por lo que Cristo hizo. Él era todo en el tabernáculo y ahora Él es todo para ti y para mí. Dale gracias, iglesia. Puedes levantar tu voz y llenamos este lugar de acciones de gracias. Puedes darle gracias al Señor. Aunque no lo entiendas todo, déjame decirte que lo único que debes de saber hoy es que pudimos entrar a la presencia de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Y ese regalo nadie más podía habértelo dado. Por eso dale gracias a Cristo, que ahora tienes paz, que ahora tienes su amor, su misericordia, su perdón por su sangre preciosa. Tú eres todo, Jesús. Tú eres todo hoy para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has reconciliado por tu sacrificio completo, perfecto, hecho una sola vez y para siempre. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga, Señor, hemos sido sanados. Tú eres nuestra paz, dulce paz, nuestro descanso y nuestro socorro. Eres todo, Señor. Jesús, eres dulce paz, mi pasión, el amor de mi vida eres tú. Como anhelo estar hoy junto a ti, escuchar tus palabras de amor.
gracias por tu presencia, que lo llena todo en todos. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que revela los misterios. En comunión íntima contigo, Señor, tú nos revelas tus secretos. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Qué maravillosa es su presencia esta mañana, ¿verdad? En esta paz tan plena que el Señor está derramando, le invito a tomar su lugar. Prepare su corazón para la palabra. Gracias. Días. Qué hermoso verdad es alabar al Señor. Es la palabra que solamente en su presencia, ¿verdad? Podemos encontrar paz en la presencia del Señor. ¿Verdad? ¿Cuántos se han gozado? Esta mañana vamos a dar inicio, vamos a iniciar con los anuncios. Buenos días, les damos la bienvenida a Casa de Oración Mi Falta. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. Se les informa que los días martes y jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y domingos a las 8 aquí en Casa de Oración Milpalta. Les informamos que los días miércoles a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial por medio de Facebook. También les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días domingos a las 10:40 en Cerrada Acalopa número 27 en el pueblo de San Juan Tepenagua. También se les menciona algunos requisitos de iglesia infantil. El niño deberá estar totalmente sano, deberá traer cubrebocas, agua y lunch, Biblia, cuaderno, lápices y sus colores para sus anotaciones. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico en línea. Iniciamos un nuevo trimestre. Para mayores informes, acercarse con la hermana Adriana. También se lleva a cabo por medio de enseñanzas de audios en WhatsApp y presencial los días domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana con las materias del libro de Josué y discipulado básico. Para mayores informes, acercarse con la hermana Adriana. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana aquí en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí en la mesa donde está el asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio.
Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio, o bien puede comunicarse al teléfono que aparece en la pantalla. También les informamos a todas las personas que no se han bautizado que se llevará a cabo los bautismos en agua el próximo 29 de mayo. Para poderse bautizar es necesario tomar el curso de preparación para los bautismos en agua. Se llevan a cabo los días domingos a las 10:10 de la mañana aquí en Casa de Oración Milpalta. El Ministerio de Alabanza y Adoración solicita apoyo en ofrenda económica para comprar instrumentos musicales. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia o bien comunicarse en el número que aparece en la pantalla. Se hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres y donaciones en efectivo en las cuentas que aparecen en la pantalla. Igualmente se hace un llamado a la iglesia por materiales que se necesitan. Los materiales pedidos aparecerán en la pantalla. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a hacer nuestra oración. Vamos a ver nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 17. Le vamos a la lectura. Vamos a leer el versículo 17 y así vamos a orar. Dice la palabra del Señor: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Verdad? Vamos a orar. Pedirle al Señor esta mañana que Dios nos dé sabiduría, que podamos esta mañana recibir esta enseñanza que vamos a recibir. Padre Celestial, esta mañana damos gracias, Padre, primeramente, Señor, por este tiempo que nos permite nuevamente estar aquí reunidos. Damos gracias, Señor, porque su misericordia no se ha apartado con nosotros, Padre. Su misericordia permanece para siempre, su misericordia es eterna, Señor. Damos gracias, Dios, por la vida que usted nos presta. Damos gracias en esta mañana, Padre, por el mensaje que usted tiene preparado, Señor, para nosotros, para recibirlo. Te pedimos, Dios, que nos dé sabiduría, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que nos ayude a poder entender, Señor, esta enseñanza que hoy vamos a recibir. Padre, le pedimos también por el pastor que hoy nos comparte esta enseñanza, que usted siga iluminando su vida, Señor, su corazón, que usted siga obrando en la vida de mi hermano. Padre, que usted le siga dando la sabiduría que él necesita, Señor, para poder ministrar a su iglesia, a su pueblo que usted ha puesto a su cuidado. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos la ayuda, la guía del Espíritu Santo en esta mañana, que su Espíritu Santo sea el que esté obrando en cada uno de nosotros y nos lleve, Señor, a toda la verdad. Padre, que el Espíritu Santo sea el que nos esté redarguyendo nuestro corazón y nos esté guiando, Señor, en toda la verdad. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los jóvenes pueden pasar a su salón para recibir su clase.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos por el Señor, ¿verdad? En su presencia. El Señor es bueno, para siempre su misericordia, dice la Escritura. Le damos la bienvenida a Casa de Oración, los que están ahí en Facebook. Sean ustedes bienvenidos esta tarde ya. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie El Sermón del Monte. Y vámonos por favor a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 6. Este tema lleva por título Jesús y el ayuno. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, por favor. Dice así la Escritura: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. Miren, yo quiero comenzar esta enseñanza en este día recordando un poquito que Jesús nos ha venido hablando, ¿verdad?, de algunos actos piadosos que se llevaban a cabo en el pueblo judío. Recordamos que nos habló de las limosnas, ¿verdad? Hace como 15 días nos habló de eso, o 20 días. Y luego nos habló también hace 8 días y de la oración, de cómo debe de ser la actitud en la oración, cómo debe de ser nuestra actitud en las limosnas o en el dar. Pero es importante para nosotros darnos cuenta que hoy nos va a enseñar acerca de la tercera obra de piedad, que es el ayuno. Y los judíos tenían muy por entendido el llevar a cabo esta práctica del ayuno, pero ellos llegó un momento en que lo hacían por obligación. Entonces, para nosotros el ayuno, ¿sí?, tenemos que ver cómo Dios lo ve. Y para los judíos esto era una señal de duelo o de dolor, hermanos, por el pecado de sus almas. Al principio lo vieron de esa manera. Era una señal de duelo o de dolor por el pecado de sus almas. Y así como también una señal de arrepentimiento delante de Dios. Y podemos ver varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, por ahí los que anotan, ¿no? Podemos ver el ayuno como una expresión de arrepentimiento y de humillación. Ahí el ayuno como una expresión de arrepentimiento y de ¿qué? Y de humillación. Recordemos que en el Antiguo Testamento se llevaba a cabo el día de la expiación, donde todo Israel tenía que hacer ¿qué? Ayuno. Tenían que ayunar. Y era así, ¿por qué? Porque en aquel día toda la nación tenía que recordar sus pecados y lamentarse de ellos. Entonces el ayuno pues era el medio a través del cual los judíos expresaban su contrición. No es contrición, es contrición, o sea, su dolor, lo que ellos sentían por causa de haber pecado ¿contra quién? Contra Dios, ¿verdad? Y entonces hay algunos textos en el Antiguo Testamento que nos hablan explícitamente de la abstención de comida. ¿Y cuál era esto el propósito? Bueno, la necesidad de humillar o de afligir sus almas. Miren, vayamos a Levítico capítulo 16, versículo 29 al 31. Levítico capítulo 16, versículo 29 al 31. Dice así: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras ¿qué?
almas. Fíjense, lo tenían que tener por algo de un estatuto perpetuo. Y dice, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre ¿quién? Entre vosotros. O sea, ni los judíos ni los extranjeros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de ¿quién? La día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto, ¿qué? Perpetuo. Pero yo quiero decirles que, sin embargo, hermanos, es evidente que desde el principio los judíos entendieron que esa humillación incluía ayuno. Dios les estaba pidiendo que se humillaran a causa de haber pecado contra quién, contra Él, pero esa humillación incluía, afligir tu alma también incluye eso, ¿no? El ayuno. Yo no sé si de alguna manera hay lugares donde enseñan equivocadamente cómo practicar el ayuno. ¿Sabes que el ayuno se practica cuando Dios te pone ese sentir en tu corazón y en este caso en una actitud de arrepentimiento y de humillación también? Es válido. ¿Por qué? Porque te duele haber pecado contra quién? Contra Dios. También miren, vamos a ver en la Biblia otro punto importante, el ayuno como expresión de luto o de lamentación, para los que anotan. El ayuno como expresión de luto o de lamentación. ¿Cuántos conocen el caso del rey David? ¿Verdad? Como cuando pecó con Betsabé y luego cometió homicidio matando al esposo de Betsabé, a Urías, ¿verdad? Y bueno, se dio cuenta que Betsabé había quedado embarazada. Y entonces vayamos al libro del profeta Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. David ayunó durante 7 días, hermanos, delante de Dios cuando se enteró que su hijo iba a morir por causa de su pecado con Betsabé. Y mostrando así su arrepentimiento. Miren lo que dice segundo libro de Samuel 12:16. Dice así: entonces David rogó a Dios ¿por quién? Por el niño. Por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Versículo 18. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún viva, aún vivía, le hablamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ¿a qué? Vemos aquí el ayuno como expresión de luto o de lamentación. Ojo, aclaro algo muy importante. El hecho de que David reconociera su pecado, que había cometido adulterio, eso no quitaba que Dios le quitara su consecuencia de su pecado, ¿verdad? Porque hay algo muy importante. Hay lugares donde te enseñan, no, pues ya cometiste pecado, pues ya no, pues hay 7 días de ayuno nada más, ¿no? Y ya, no te preocupes, si Dios ya te perdona y ya no pasa nada. ¿Será? No, sí pasa. Vienen las consecuencias del pecado. Dios te perdona, claro que te perdona si tú te arrepientes de todo corazón, pero no te quita tus consecuencias de tu pecado, ¿eh? Eso sí no. Entonces es muy importante para nosotros ver esto, porque hay casos, yo he platicado con personas donde nos dicen, bueno, es que sí, Dios me perdona y ya me perdonó y pues ya también me quita mis consecuencias de mi pecado, y le digo, discúlpame, pero no es así. Ve el caso del rey David. Ay, pero ese caso fue ahí con David en aquel entonces. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No cambia. La Biblia dice que Él es inmutable, no cambia. Sus principios son firmes y verdaderos. Entonces, qué importante es nosotros conocer al Dios justo.
¿Por qué? Porque de esa manera vamos a aprender a tener temor ¿de quién? De Dios. Y David tuvo que experimentar las consecuencias de su pecado. Ayunó, sí, pero no quiere decir que el ayunar es como si le torcieras la manita ¿a quién? A Dios, ¿no? Para que te quite la consecuencia. No, discúlpame. Dios es justo. También los hijos de Israel hicieron un día ayuno después de que fueron derrotados en batalla ante los hijos de Benjamín en Gibeá. Vayamos a Jueces capítulo 20, versículo 26, por favor. Libro de Jueces capítulo 20, versículo 26. Dice así: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de ¿quién? De Jehová. ¿A qué podemos ver aquí? Podemos ver el ayuno como expresión de luto o de lamentación. ¿Sí me explico? Hay varios pasajes, ¿verdad? Que nos dejan ver, en unos nos dejan ver expresión de luto y en otros expresión de lamentación, pero el principio es que había esa parte de dolor, que darte cuenta que habías pecado contra Dios. ¿Se acuerdan de Nehemías también? Cuando Nehemías se entregó en ayuno al enterarse de cómo estaban las murallas de Jerusalén. Vayamos al libro de Nehemías, por favor. Capítulo 1, versículo 1. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, está hablando Nehemías, estaba en Susa, capital del reino. Dice el 2, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y yo les pregunté, está hablando Nehemías, dice, por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran ¿qué? Mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y las puertas quemadas ¿qué? A fuego. Y dice el 4, cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de ¿qué? Ven aquí, Nehemías lleva acompañado el ayuno con la oración por varios días. Pero ¿por qué nosotros podemos ver aquí cómo Nehemías realmente se lamentó de la situación, ¿verdad?, en la que se encontraba ¿quién? Jerusalén, el pueblo, los que habían quedado. ¿Cuántas veces tú y yo ayunamos y lamentamos la situación que nos enteramos por tu familiar, por tu compañero en el trabajo? Hace unos días estábamos nosotros orando por la vida de un hermano en Cristo, pero que es hermano de un pastor de casa de oración. Y orábamos y le decíamos, Señor, ten misericordia, ten piedad, Señor. Tú tienes el poder para levantarlo por la cuestión del COVID en nuestro país. Entonces, nosotros confiamos en el Señor y de alguna manera afligimos nuestra alma también de esta manera, ¿verdad? No lo hago como para sonar trompeta y engrandecerme, no. Es parte de la práctica de la vida cristiana, que debemos nosotros de experimentar estas situaciones, ¿no? Te enteras de alguna situación difícil y tú en tu comunión con el Señor vas y, Señor, me duele tanto, y eso te lleva a tener la carga a veces hasta de ofrecer un tiempo de ayuno delante de Dios y de clamar a su misericordia para que el Señor pueda manifestar su poder y su gloria en la vida de esa persona. Y el día de ayer nos mandaban una foto de esta persona, cómo va con sus documentos saliendo del hospital y de pie.
Y de veras, a mí me causó un gozo tremendo. Y yo le dije, Señor, muchas gracias. Gracias por haber levantado a este varón del COVID. Gracias por tu misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. De verdad. A veces tenemos que lamentarnos y en ese lamentarse va acompañado de oración y de ¿qué? Y de ayuno, amados hermanos. Nehemías nos está dando el ejemplo muy claro. Otro punto importante del ayuno como medio de concentración. Tercer punto, el ayuno como medio de concentración en la intercesión o en la búsqueda de la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos han ayunado para pedirle al Señor que les hable y que les muestre cuál es su voluntad en la decisión que van a tomar? Señor, muestra, ¿es tu voluntad que yo tome esta decisión? ¿Es tu voluntad que yo me una con esta persona? Hay que ayunar y hay que orar. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés también ayunó, hermanos. 40 días cuando estuvo en la presencia y al bajar del Sinaí descubrió a los israelitas que habían hecho un culto a un becerro de oro. Y lo hizo como acto de contrición, identificarse él mismo con el pecado del pueblo. Miren, vayamos a Deuteronomio, capítulo 9, versículo 18. Deuteronomio capítulo 9 versículo 18. Dice así: y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí ¿qué? A causa de todo vuestro ¿qué? Que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Este es un ayuno como medio de intercesión. ¿Qué está haciendo Moisés? Intercediendo ¿por quién? ¿Delante de quién? De Dios. ¿Sabes que tú puedes interceder también delante de Dios por otras personas? Y más cuando, fíjate, más cuando Dios te hace ver el pecado de otros. No es para exhibirlo, sino para primeramente ir en oración delante de Dios y pedirle a Dios misericordia por esa persona. Decirle, Señor, ten misericordia, vuélvelo a ti, aléjalo, Señor, de su pecado. No lo dejes pecar a gusto, Señor. Más los padres hacia con los hijos. Cuando se dan cuenta que sus hijos están cometiendo un pecado, que están mintiendo constantemente, que les gusta tomar lo ajeno. Señor, apiádate de mi hijo, Señor. Alcánzalo por misericordia. En la parte que a mí me corresponde, yo voy a hablar con él, Señor. Pero yo te pido en oración, en ayuno y en intercesión delante de ti, Señor. Pongo la vida de mi hijo, sálvalo por misericordia. Alcánzalo, que él te pueda verdaderamente dar una respuesta de arrepentimiento en el momento que le hagas llegar tu palabra, Señor. Que verdaderamente tu Espíritu Santo lo redarguya de su pecado, que le muestre su injusticia con la justicia de tu palabra, Señor, y caiga rendido a tus pies. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que debemos de hacer. Tener la actitud de Moisés. A veces hasta en la misma congregación Dios te va a mostrar a lo mejor el pecado de alguien. ¿Qué vamos a hacer, amados hermanos? ¿Lo vamos a derribar y lo vamos a exhibir en las redes sociales? ¿O vamos a ayunar y vamos a orar, a interceder delante de Dios por él? ¿Qué vamos a hacer? Díganme ustedes. Vamos a hacer lo que hizo Moisés, ¿verdad? A interceder con oración y con ¿qué? Están muy serios, amados hermanos. Como que nos está cayendo de peso, ¿verdad? La palabra. Bueno, gracias a Dios. ¿Saben? Les digo algo, Dios nos está mandando la ayuda. Dios nos está pidiendo que hagamos algo. Si nos damos cuenta que
tu hermano en Cristo ha dejado de venir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar y vamos a interceder por él. ¿Se vale ayunar? Claro que sí, porque Dios está viendo la intención de tu ¿qué? Claro, y esa intención le va a agradar a quién. Estás parando en la brecha delante de Dios por esa vida, por esa alma. Es algo que se agrada a Dios. ¿Sabes que a Dios le duelen las almas ver cómo se extravían? Y si en algún momento Dios porque es Dios quien las atrae. Mira, yo no me olvido que el Señor me trajo a su evangelio por su gracia y su misericordia como a ti. Pero no me olvido de que un día yo escuché, cuando el Señor me trajo al evangelio, un día sin querer, yo escuché como algunos hermanos de la congregación llegaron a comentar cómo estaban intercediendo con oración, súplica y ruego delante de Dios por esta vida que Dios me presta. Y yo le doy gracias a Dios por esos hombres que se pararon en la brecha, intercediendo por mí. Así como quiero decirte que hubo gente que empezó a orar por ti para que el Señor te trajera. Amén. Dios escucha las oraciones. Dice la Biblia, la oración eficaz del justo, ¿qué? Y más si Dios ve un corazón contrito y humillado, que le duele que te estés perdiendo. Señor, me duele. Sálvalo, rescátalo, sácalo del pozo cenagoso en el que ha caído, Señor. Por misericordia, líbralo de las garras del diablo, Señor. Tú puedes alumbrar los ojos de su entendimiento con el poder de tu palabra, mi Señor. A mí me tocó el canto que sacó Casa de Oración ahorita. Tremendo canto el nuevo que sacó ahorita. ¿Saben que eso es un canto de firmeza y de guerra espiritual? De verdad, yo lo escuché en la letra y dije, Señor, nos estás hablando. Nos estás pidiendo que como iglesia despertemos. Avívanos, Señor. Verdaderamente. Pero sabes que Dios no nos avienta así como que habla y se va. No, Dios nos está ahorita dando la forma de cómo podemos nosotros agradar a Dios e interceder también por otros con ayuno y oración. ¿Cuántos tienen familiares que no conocen al Señor? Yo. ¿Sabes? En la mañana estábamos orando. Dios nos llevó a orar en ese sentido. Así como ahorita lo que estamos hablando. Y oramos hasta por nuestros enemigos, dice la Biblia. Oramos por nuestros familiares que no conocen al Señor. Oramos por los que en algún momento degustaron de la presencia de Dios y ahorita ya están allá. Allá se los ha llevado el mar del mundo, la ola. Y Señor, atráelos y úsanos, Señor. También oramos para que Dios nos use y nos dé sabiduría para poder compartir el evangelio dice Pablo, con sabiduría y doctrina, con enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Es algo bien hermoso, hermanos, interceder delante de Dios con oración y ayuno. ¿Saben que el reinado de Joacim también en el tiempo de Jeremías, cuando instruyó al profeta Baruch, Jeremías instruyó al profeta Baruch para que leyera los rollos de las palabras del Señor mientras el pueblo ayunaba? Vayamos a Jeremías 36:5, por favor. Jeremías capítulo 36, versículo 5. Dice así: después mandó Jeremías a Baruch diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de ¿quién? ¿A quién se le había prohibido entrar? A Jeremías. ¿Por qué? Si Jeremías era el profeta de Jehová, ¿por qué le estaban prohibiendo entrar a la casa de Jehová? ¿Sabes por qué le estaban prohibiendo entrar a la casa de Jehová? Porque no les estaba gustando al pueblo y al rey Joacim lo que les estaba profetizando, lo que Dios les estaba hablando al profeta a través del profeta Jeremías. No les gustaba y por eso le prohibieron la entrada a Jeremías. Y mira lo que hace Dios usando la vida de Jeremías también. Y le dice a Baruch: entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos de ¿quién? En la casa de Jehová. El día de ayuno y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades.
Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal, ¿qué? Oigan, ¿ustedes creen que Dios puede ser burlado? ¿Verdad que no? La Biblia nos deja bien claro que Dios no puede ser burlado. La Biblia hace énfasis que aquí nos deja ver que Dios sabía cómo estaba su pueblo judío, aunque andaban dispersos, pero sabía cómo estaba la condición de su corazón. Por eso les mandó a través del profeta Jeremías estas palabras a Baruch, y Baruch tenía que ir a leerlas el día que los judíos se reunían en la presencia de Jehová. Y entonces, ¿para qué? Para que se volvieran de su mal camino. Sabía Dios que andaban mal, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este, ¿qué? Pueblo. Versículo 8. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro de las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció que en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová, a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá. ¿A dónde? Se promulgó el día de ayuno. Fíjense que no fue casualidad. Yo ni me lo imaginaba por acá, pero hace 8 días el Señor promulgó en esta congregación ayuno. Yo decía, Señor, ¿nos estás pidiendo tiempo de ayuno? ¿De verdad? Y yo le decía, confírmame, Señor, yo no quiero cometer una tontería o hacer algo que no nos has mandado hacer. Y Dios nos mandó a 3 días de estar buscando a Dios. Y aquí estuvieron los que hicieron caso del llamado, ¿sí o no? Y bueno, yo entiendo que a lo mejor no pudieron venir, pero también a distancia. Pastor, no puedo asistir, pero ¿sabe qué? Me uno en el mismo sentir y en el mismo pensar que están ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos. Es válido. A lo mejor no podrás haber venido a las oraciones en la mañana, pero estabas ahí en tu casa orando y ayunando e intercediendo. Y quiero decirte que en la mayoría de los casos el ayuno va acompañado de un tiempo de oración. Y se hace con el propósito de humillarse. Fíjense bien, ¿cuál es el propósito del ayuno? De humillarse delante de ¿quién? ¿Para qué? Para confesar nuestros pecados. ¿Cuántos saben que hay pecados que no alcanzamos a ver o que no alcanzamos a darnos cuenta que los cometemos? Sí lo alcanzan a comprender, ¿verdad? David decía, líbrame de los pecados que me son, ¿qué? Ocultos, como dando a entender, líbrame de aquellos pecados que no alcanzo a darme cuenta que cometo. Entonces el propósito del ayuno es humillarnos delante de Dios para confesar nuestros pecados que nos damos cuenta que sí cometemos y pecados de los cuales no nos damos cuenta que cometemos contra Dios. Le pedimos perdón, pero también le pedimos dirección y le pedimos protección. Señor, dirígeme, ¿cómo quieres que haga las cosas en esta situación? Protégeme, ayúdame, Señor. Por eso es que cuando llegamos en los tiempos de Jesús, hermanos, encontramos que algunos fariseos ayunaban hasta 2 veces que a la semana. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano que subieron a orar? Vayamos a Lucas 18:12, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 12. Hombre, él pensaba, este fariseo, que su ayuno iba acompañado de oración. Porque dice que subieron al templo ¿a qué? A orar. Lucas 18:12. Y miren lo que dice este fariseo. Dice así: ayuno 2 veces a la ¿qué? Ahí está. Y fíjense, todavía le agrega: y doy diezmos de ¿qué? De todo lo que gano. Pero saben que este fariseo lo hacía nada más como algo normal, su práctica de piedad, de ayunar. Aquí no se ve que realmente lo hacía con el propósito de humillarse delante de Dios. Es más, te voy a decir algo: el fariseo no está orando ahí, está dando un informe de lo que hacía. Si tú lees todos los versículos, está nada más informándole a Dios lo que él hacía. Y en ese informe no se ve una actitud de humillación, ¿o sí? No.
Porque él dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano y no soy como esto. ¿Qué actitud? Ahí no hay humillación. Se le volvió una práctica normal el ayuno y no lo hacía con el propósito de humillarse delante de Dios para confesar sus pecados y pedir dirección y protección. Mas sin en cambio, el publicano cuando ora, ¿qué dice? Dice que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo y se daba golpes en el pecho, ¿sí o no? Y decía, Dios, sé propicio a mí que soy ¿qué? Pecador. Ahí sí hay una actitud de ¿qué? De humillación. ¿Se dan cuenta? Esta práctica la habían convertido en una rutina religiosa más. Y lo que es peor, hermanos, en un medio por el cual solamente proyectaban una apariencia de espiritualidad ante el pueblo. Tú eres de los cristianos, de los buenos, ¿verdad? Que se esfuerzan, ¿verdad? Estás ayunando, ¿verdad? Solamente ellos buscaban eso. Hoy en día es lo mismo, hermanos. Hay quienes ayunan solo para que los hombres los vean y tengan una buena reputación. Se sigue dando, ¿eh? O sea, yo conozco lugares donde se da eso, ¿no? Vamos a ayunar 40 días. ¿Cuántos dicen amén? Yo me acuerdo que una ocasión en donde estábamos antes, así nos metieron a un ayuno de 40 días y con pura fruta y verdura nada más. No, yo estaba chavo, ¿no? Todavía aguantaba un poquito más, ¿no? El asunto, pero ya después al paso del tiempo yo dije, no, me vino mi consecuencia, me vino una fuerte gastritis que me duró casi 2 años por andarme aventando el ayuno de 41 días de quererle ganar a Jesús. No, de veras, en serio. No, cuando mis años que pasé de gastritis, que no, Señor, perdóname. Y Dios me mostraba que eran las consecuencias de ese tipo de práctica piadosa nada más. Y quiero decirte que cuando un ayuno no es bien encausado, te voy a decir qué es lo que provoca en ti: orgullo y soberbia. No, pues ya te sentías súper espiritual ahí en la congregación, ya casi le querías quitar el micrófono al pastor y a ver, préstame, denme chance, ¿no? Voy a profetizar a la iglesia. No, puro orgullo, pura autosuficiencia. Quiero decirte que nosotros debemos de comprender que podemos ayunar, pero por causa del dolor que sentimos por haber pecado contra Dios, o a causa de que no podemos darnos cuenta de nuestros propios pecados también, Señor. O te das cuenta que mira, te cuesta trabajo tu disciplina espiritual. Señor, ayúdame a formarme una disciplina espiritual, me está costando, y en ese momento te rindes a Él y le dices, perdóname, le he dado más rienda suelta, he estado alimentando más la carne que el espíritu y me está ganando, me cuesta trabajo. ¿Cuántos han orado pidiéndole a Dios que traiga un verdadero arrepentimiento a sus vidas? Cuando detectas que te cuesta trabajo estar en comunión con ¿quién? Con Dios. Arrepentimiento es cambio de dirección, ¿sí o no? Eso es arrepentimiento. Señor, ya no quiero estar así. Me cuesta trabajo leer la Biblia. La leo y la empiezo a leer y de repente me gana el sueño, Señor. Señor, ayúdame. Quiero orar y de repente estoy orando y cuando de repente oro me quedo dormido, Señor. Necesito un arrepentimiento verdadero que venga de parte tuya, mi vida. Ayúdame. Sálvame, Señor. Y es válido ofrecer hasta un ayuno. Señor, ayúdame, necesito, mira, aquí está mi tiempo de abstinencia. O también puedes ofrecer ese tiempo de ayunar por causa de algún duelo o alguna prueba que estés pasando. Es válido. A veces Dios nos mete en pruebas de escasez, ¿sí o no? Y es ahí donde tú tienes que meterte con el Señor. Miren,
Cuando Dios utilizó la vida de Moisés para hablarle al faraón, ¿qué le dijo al faraón? Dice Dios que dejes ir a mi pueblo para que me haga fiesta ¿en dónde? En el desierto. ¿Y qué hay en un desierto, amados hermanos? ¿Cómo? ¿Fiesta en un desierto? Te alabaré, aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, es válido. Es válido. A veces estás hasta enfermo y es más, ni te puedes mover de tu cama y nada más estás llorando y alabando al Señor. Y agarras tu celular y pones la alabanza y llorando y alabando al Señor y haciéndole una fiesta al Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Que le hagamos fiesta en el desierto. Dios está viendo la actitud de nuestro corazón. Por eso Jesús sigue dirigiendo sus palabras en contra de la vanidad religiosa y nos va a enseñar la manera correcta, incorrecta y correcta de ayunar. Vayamos a Mateo 6:16, por favor. Mateo 6:16. Dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Cuando Jesús dice que no ayunemos, sino cuando ayunemos no seamos como los austeros. Es decir, que Jesús nos está diciendo que no pongamos un semblante triste o que hagamos notorio a los hombres que estamos ¿qué? Ayunando. Sí, porque hay unos que están ayunando. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Hasta la voz bajita, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. ¿Estás ayunando? Sí. No debe de ser así, ¿verdad? Y hasta se ponen así. Pues alégrate, Señor, gracias porque me permites abstenerme. Estás trabajando con mi corazón. Saben que los fariseos, Jesús está aquí pues acusándolos de su hipocresía. Realmente está denunciando la hipocresía que había en ellos, ya que ellos amaban que las personas los halagaran, ¿sí? Por su aparente piedad, y ellos cambiaban el aspecto de sus rostros de tal manera que todos se daban cuenta que estaban ¿qué? Está ayunando el fariseo, ¿no? 2 veces a la semana. Y ellos solamente daban a entender que el propósito de su ayuno no era afligir su alma delante de Dios, sino más bien lo hacían para presumir su grande piedad. Pero Jesús les dijo que ellos ya tenían ¿qué? Su recompensa. Si ustedes lo hacen de esa manera para ser vistos de los demás y dar a entender que ustedes ayudan, bueno, pues ustedes ya tienen su recompensa de los que los halagan. Ay, estás ayunando, bravo, muy bien, te felicito. Tú sí eres cristiano, ¿verdad? Vas a casa de oración, ¿verdad? Ahí sí ayunan. O sea, es algo bien tremendo esto, pero hay gente que así está con esas intenciones. Yo recuerdo que en aquellos tiempos cuando el Señor me trajo al Evangelio, este tipo de actitudes se veían en la congregación donde estábamos. Y era una competencia, era una obra de la carne. ¿Quién ayunaba más? ¿Quién ayunaba menos? Yo quiero decirles, hermanos, que esto no era nuevo. Esto del ayuno que Jesús está utilizando aquí no era nuevo. Porque desde los días del profeta Isaías se había perdido el verdadero significado del ayuno. ¿Cuál es el verdadero significado del ayuno? Humillarse para confesar nuestros pecados, pedir dirección y pedir ¿qué? Protección. ¿De parte de quién? Pero al pueblo se le había olvidado también en el Antiguo Testamento, en tiempos del profeta Isaías. Por eso Dios tuvo que usar la vida de Isaías para volverles a recordar cuál es el verdadero significado del ayuno. Isaías 58:1, por favor.
Espero que todos estén ahí. Isaías 58:1. Dice así, versículo 1. Miren lo que dice, ¿eh? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como ¿qué? Como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su ¿qué? Su pecado. Que Dios nos ayude. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia. ¿Por qué les está diciendo esto Dios? Porque Dios sabía que el propósito de los ayunos no era correcto. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Fíjense, dejaron la ley de Dios y por consecuencia dejaron de hacer justicia. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y hace una pregunta en el versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, el pueblo reclamándole ¿a quién? A Dios. Eso es lo que decía el pueblo. Ellos decían, oye Señor, ayunamos y no nos haces caso. Llevamos 10 días ayunando. ¿Por qué no nos respondes? ¿No ves la situación en la que estamos metidos? Y humillamos nuestras almas, las afligimos con ayuno y no te das por entendido de lo que estamos pasando en medio del COVID. Quiero decirte que esto nos deja ver que el propósito de su ayuno no era correcto. Otro día me encontré a una persona que me decía, yo le decía, ¿cómo está? No, bien, y es creyente, ¿no? Y bueno, se dice creyente, porque me la encontré y empezamos a platicar y yo la llevé al énfasis de la palabra. Y ella me decía, no, es que Dios me devolvió mi trabajo. Me puse a orar y a ayunar por 10 días y Dios me devolvió mi trabajo. Y yo le dije, fíjate nada más. O sea que, y ella me dice, y yo sé que si hago oración y ayuno, Dios responde. Le digo, discúlpeme con todo respeto, pero la oración y el ayuno no es para hacerle manita de puerco a Dios. La oración y el ayuno es para estar a cuentas con quién, con Dios. Estos hombres nos dejan ver claramente que el pueblo, su ayuno no era correcto, solo lo hacían porque querían que los demás hombres los vieran y ellos querían tener buena reputación. Y se los dice ahí en el versículo, miren, les dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio ¿qué? Pues gusta satisfacerte nada más a ti y oprimes a todos tus trabajadores. Y he aquí, dice, que para contiendas y debates ayunas, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, dice, para que vuestra voz sea oída ¿en dónde? En lo alto. O sea, les das dando a entender, si vas a hacer tu ayuno, que el propósito de tu ayuno sea humillarte, sea pedir perdón por tus pecados, sea pedir dirección de parte de Dios, qué debes de hacer en esas áreas de tu vida, y pedir la protección de quién. De Dios. Amén. El versículo 5. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. O sea que ellos hacían todo eso para ser vistos. Y dice, hace la pregunta después, otra pregunta. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Qué es desatar las ligaduras de impiedad? Es alumbrar los ojos del entendimiento, que Dios alumbre los ojos del entendimiento de aquella persona que está viviendo con un mal comportamiento moral. Hace unos días el Señor, híjole, yo le doy gracias a Dios, pero miren, de verdad, el Señor me mostraba unas personas que se estaban robando la luz. Y yo agarré y dije, Señor, y esa persona, pues nosotros, me di por esta situación porque nosotros lo que hacemos es pagarle la renta del internet
O sea, nos pasan internet, pero yo cada mes le pago la renta. Entonces se fue el internet, la señal de internet, y fui y le toqué a la persona para ver qué había pasado. Y me dice, es que se fue la luz. Y le digo, ¿se fue la luz? Le digo, no, nosotros sí tenemos luz. Yo estoy conectado de este lado del poste, pero ellos están conectados de aquel lado del poste. Y le digo, déjame preguntar ahí abajo a ver si tienen luz. Y ya fui y pregunté y vi que sí había luz. Regreso y ya no estaba, se metió. Pero al poco rato, cuando salí yo al centro de Milpalta a un mandado y regresó, subo las escaleras, llego a la casa y antes de entrar a la casa vuelvo a encontrarme con esta persona y le digo, ¿qué pasó? ¿Ya quedó la situación? Y me dice, ¿qué? ¿Del internet? Pues no hay luz. Y yo vi cómo esquivó la situación de la luz. Y le digo, no, sí hay luz, el vecino sí tiene luz, pero él tiene su medidor. Pero tiene un cablecito por allá donde según supuestamente nadie se dé cuenta, que va directo al poste y lo agarra y se roba la luz. Y el medidor acá puesto, para que pues, no haya ningún problema. Si vienen los de la luz, pues ahí está el medidor, ¿no? Y entonces yo agarro y le digo, sí hay luz. Y le digo, oye, ¿y el medidor que tienes aquí no tiene luz? Y me dice, no. Y le digo, ¿no tiene luz? Y le digo, ¿seguro? Y me dice, creo que no. Y voy y me asomo a ver si pues está prendido el medidor, pues cómo no va a tener luz, ¿no? Son de esos medidores eléctricos. Ya ven que hay otros que son del circulito que va girando, pero hay otros que son electrónicos, perdón. Entonces de esos, y le digo, sí hay luz. Y se hace para allá. Se hizo de la vista gorda, ¿no? Decimos los mexicanos, ¿no? Y que voy y le digo, Señor, dame sabiduría, ¿no? Yo estaba identificando su mal comportamiento moral, robo. Y le dije, dame sabiduría, Señor. ¿Cómo le hablo? Y le digo, oye, ¿te puedo comentar algo? Le digo, en buena onda, ¿no? Si no es la intención que te molestes, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Como vecino. Pero, mira, yo creo que Dios está permitiendo esta situación como para que tú reflexiones un poquito y puedas ordenarte, ¿no? Mira, no pasa nada. Sencillo, conéctate en el orden a la luz y pagas tu luz normal, ya no pasa nada. Y le digo, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Lo mejor que puede pasar es que tú vas a ser una persona más madura. No, pues no, la verdad es que su pecado lo avergonzó. Ahora, no es como dice, no dice aquí la escritura, no es más bien, dice el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de mal comportamiento de otros. O sea, si te das cuenta que otro está teniendo un mal comportamiento, tú con sabiduría de Dios y con el amor del Señor, ve y ayúdale a que sea desatado de ese mal comportamiento. Pablo lo dijo a los Gálatas, ¿no? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, tú que eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre. Sí, amados hermanos, eso es el verdadero ayuno. Y luego regreso ahí a Isaías. Le dice, soltar las cargas de opresión. Miren, de verdad es algo muy hermoso, pero ahorita hubo en la semana una situación de estas. Hubo una persona en la congregación que tenía la necesidad de que se le atendiera médicamente y que también se le apoyara, pero bueno, lo que hicimos solamente en el momento fuimos a verla y a orar, y entonces esperamos unos días y se vuelve a presentar de nuevo la situación. Dios lo permitió, y entonces yo dije, no, Señor, aquí nos estás pidiendo que ayudemos a esta persona para que se le suelte esa carga de opresión que trae de su salud. Y se llevó al médico a esta persona, gracias a Dios. Es Dios quien provee, hermanos, ¿sí? Se le llevó al médico, se habló con el médico, le dije, doctor, no le cobre a ella, nosotros le pagamos la consulta. No estoy halagándome a mí, o sea, lo aclaro, ¿sí? Sino que es Dios quien provee para poder compartir con los demás cuando hay que, hermanos. ¿Sí me explicó? O sea, así es este principio aquí, ¿sí? Nos movemos bajo este principio.
no para ser halagados de los hombres, no, que Dios nos guarde. Dios lo sabe en mi corazón que yo no lo hago. Pero lo que me impactó fue lo siguiente. La atiende el doctor, termina el asunto y me manda a llamar el doctor: pastor, venga, porque yo ando compartiéndole también al pastor, al doctor, la palabra de Dios, ¿no? Y que el Señor obra en su corazón. Y entonces, gracias a Dios, se dio el asunto de la atención médica, y entonces Dios usó la vida del doctor para ayudar a esta persona, donde le dio un vale por cierta cantidad para hacerse sus estudios. Y yo dije: Señor, bendito eres, Señor. Y otros hermanos también aportaron con algún otro apoyo económico y otro apoyo de despensa. Damos gracias a Dios. Bueno, eso ya se le entregó a la hermana y a su esposo, ya se le entregó todo eso. ¿Sí me explicó? Nosotros lo que hemos entendido que somos nada más una como parte de pasar la estafeta, ¿sí? Y eso es una bendición. Y yo le doy gracias a Dios. No le dan un aplauso al Señor por lo que hace. Señor, yo entendí por qué Dios nos pasó por esa prueba. A todos, todos somos una congregación, somos una familia, ¿sí? Y cuando Dios nos hace el llamado, a veces a través de que, oiga, necesitamos un apoyo para tal persona, gracias a Dios por los que tienen y son generosos para dar. ¿Sí me explicó? En el momento. Y es Dios quien está proveyendo para apoyarnos. Y ese es el verdadero ayuno, dice aquí. Que quitemos, ¿qué? Las cargas de ¿qué? De opresión, ¿verdad? Y luego dice, y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. Hay gente que está atada por el diablo, tienen yugos de esclavitud acá en la mente. Y cuando tú llevas la palabra de Dios, mira, le empiezas a dar la palabra de Dios y se les desvanece todo ese engaño que traen acá en la mente y pueden ver con claridad qué decisiones tomar en la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero cuando les das la enseñanza y no quieren tomar las decisiones, van a permanecer atados al yugo de esclavitud, de mentira del diablo, y su vida no va a prosperar, no va a avanzar. Entonces dice ahí el 7: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu ¿qué? Retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de ¿qué? Restaurador de calzadas. ¿Para qué? Para habitar. Hermanos, definitivamente nos lo deja claro aquí. El ayuno debe de traer un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser. Debe de provocar humillación que conduce al arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Ese es el verdadero ayuno. Y no es para que nuestro propio gusto satisfacerlo, no, o para ser vistos de los hombres, jamás. No debe de ser eso el ayuno. O para que nos alaben nuestros familiares y vean que somos verdaderos cristianos y que ayunamos, no, porque si esa fuera nuestra intención, vamos a tener nuestra recompensa de que los hombres nos alaben, pero no vamos a agradar a quién, A Dios. a Dios. Por lo tanto, dice Jesús en Mateo 6, 17 y 18. Vamos avanzando, hermanos. Mateo 6, 17 y 18. Mateo capítulo 6, versículo 17 y 18. Dice así. Ahora Jesús nos va a enseñar lo que es también la parte del ayuno. Pero tú,
cuando ayunes, unge tu cabeza y lava ¿qué? Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará ¿qué? En público. Fíjense que Jesús nos deja ver que nosotros podemos aprender de este verdadero ayuno y que es una parte muy importante en nuestra vida. ¿Saben que la iglesia de Jesucristo, la primera iglesia practicaba esto? Así como Jesús nos lo está pidiendo. Vayamos a Hechos capítulo 13, versículo 1. La iglesia solía hacer reuniones y ayunar para buscar la presencia y la dirección de Dios. Se reunían para ayunar, orar y buscar la presencia y la dirección de ¿quién? De Dios. Fíjense, nos debe de quedar muy claro, hermanos, porque miren, créanme, que duele ver, a veces en el corazón duele ver que hacen el llamado y no todos quieren pararse en la lucha. Es triste. Pero tenemos que dar la respuesta a Dios que nos está pidiendo este día. Dice Hechos 13:1. Fíjense, había entonces en la iglesia que estaba en Milpalta profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice el 2, ministrando estos al Señor, sirviendo, ministrar es servir, y ayunando. ¿Cómo hacían su servicio? Ministrando. Con ayuno. Con ayuno. Sabes que tú, mira, quiero decirte algo, los que tenemos entendido que el servir a Dios se le sirve en todo tiempo, en la casa, en el trabajo, cuando vas en vía pública. ¿Sabes cómo le sirves a Dios cuando vas caminando en vía pública? Usa bien la banqueta. Estás sirviéndole a Dios como ejemplo para aquellos que andan en el desorden. Ay, pastor, ya me di cuenta que no va. Pues métete, súbete a la banqueta. Cuando manejas conforme al reglamento de tránsito, cuando traes tu carro en orden, tus papeles en orden, estás sirviéndole a Dios. Porque cuando no hacemos eso, nos estamos sirviendo ¿a quién? ¿Perdón? A nosotros. Sí, amigos. Cuando no hacemos eso, nos estamos sirviendo. Pastor, pero es que no tengo ahorita para tramitar la licencia. ¿Por qué? Dios está viendo la intención de tu corazón. Abstente, ayuna tu carro en lo que tramitas tu licencia. Ay, pastor, ya se enojó. No, es bien fácil, ¿verdad? Justificarnos, ¿sí o no? Pero ¿a quién queremos agradar, amados hermanos? Díganme ustedes. Adiós. Hay que ayunar la televisión. Hay que ayunar la radio sinfonola. La estación del barrilito, hay que ayunarla. Te aventas las de José José y la de Paquita, la del barrio, todavía. ¿Sabes que eso no le agrada a Dios? Que eso no, ese tipo de música no agrada porque no le da honra a quién. Porque no lo ayunamos. Amén. Cuando tú estás practicando eso, te estás agradando a quién. De verdad, hermanos. Y discúlpenme si algunos se incomodan, pero yo no lo digo. La escritura nos lo deja ver bien claro. Si nos decimos ser cristianos, tenemos que aprender lo que es el verdadero ayuno. Como dice la Biblia, pues no nos hagamos. No dice así, ¿verdad? Entonces, qué importante es para mí. No somos perfectos, pero te voy a decir algo. Sí podemos madurar, ¿sí o no? Sí. Claro que se puede, hermanos. Podemos seguir hacia adelante buscando madurar en el Señor para que Dios use nuestras vidas para hacer ejemplo a los demás. Eso es lo que Dios quiere, alcanzar a tu familia. Dios quiere alcanzar a tus vecinos por medio de tu vida. Pero necesitas abstenerte de todo eso que te está impidiendo, ¿sí? Y puedas servir a Dios como estos hombres, ministrando al Señor y ayunando.
voy a servir al Señor en mi trabajo, pero lo voy a hacer decentemente y con orden, sin nada de tranzas, para que no aplique aquí que el que no tranza no avanza, no, las cosas derechas. Hace unas semanas atrás le hicieron una llamada telefónica a mi esposa, una amiga de la primaria que ella tenía y que la ubica muy bien, y que le dice, oye, dice, mira, te hago una llamada para pedirte un favor. Yo trabajo en la delegación, dice, y nos están pidiendo que ahora con las nuevas votos que va a haber y el cambio de alcaldía, nos están pidiendo gente que ya tengamos la plantilla programada por si llegamos a quedar nosotros en la alcaldía. Y pues queremos buscar a una persona que esté como casi brazo derecho del alcalde. Dice, pero esa persona va a estar nada más, el alcalde le va a dar indicaciones de qué comprar, dónde gastar el dinero, dónde esto, dónde el otro. Y dice, pero es una persona que se pide de mucha confianza. Y dice, y la verdad, dice, como partido nosotros, dice, yo he venido pensando en ti. Dice, yo he visto tu vida y pues tú eres una persona que ha sido honesta y que da confianza. Y que le digo a mi esposa, ya te llegó la bendición. Y que me dice, qué bendición, y 8 cuartos, es la tentación del diablo. Le digo, ya la viste, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? Pues me voy a abstener de eso, voy a ayunarlo. ¿Cómo le voy a decir que sí? O sea, no tengo nada que ver con eso, con la política. Y le digo, gracias a Dios. Gracias a Dios que te abstienes de ser seducido y arrastrado a las riquezas de este mundo, a la vanagloria de este mundo, a los deseos de este mundo. Así es la carne, hermanos. Pero tenemos que hacerla morir, abstenerse. Y de esa manera servir a Dios como Dios quiere. Ministrando estos al Señor, fíjense, dice el versículo 13:2, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué? Yo quiero hacer énfasis a algo aquí muy importante. Dios no se equivoca, Dios conoce el corazón. Cuando el corazón de unos siervos ya está preparado para mandarlos a una misión, es porque esos siervos ya practican las verdades, los principios bíblicos de justicia, de humillación, de quebranto, de estar andando en la verdad, son íntegros, ya se formaron en la congregación esos siervos. ¿Sí me explicó? Y ya después de unos años que Dios los tiene de formación en el instituto bíblico o en misiones cortas o en llevar el evangelio y estar sirviendo a Dios en algún ministerio aquí en la iglesia, entonces ¿qué hace Dios? Dios muestra tanto al pastor como a todos los creyentes en la iglesia que esos hermanos son dignos ¿de qué? De confianza, y porque sabe Dios que ya están preparados y cuando los mande a una misión, a donde van a ir, se van a topar con situaciones del mundo como aquí, pero no van a ser influenciados, como decía Jeremías, ¿no? Si entre sacares lo preciado de lo vil, dice, serás como mi boca y estarás delante de mí, y ellos se convertirán a ti y no tú a quién. A ellos. Eso es lo que Dios quiere hacer en esta su iglesia. Preparar siervos firmes, fieles, que vayan hacia sus familias y no se dejen influenciar por los hábitos y costumbres, sino que al contrario, los hábitos buenos que tú estás formando en Cristo Jesús, se los compartas a ellos para que ellos se conviertan a quién, y no tú a ellos. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio por nosotros? De verdad. ¿Sabes que es un desafío? Pero quiero decirte que en este desafío que Dios nos hace no estamos solos. Estamos agarrados de la mano de quién. ¿Te das cuenta cómo Dios desafió la vida de Pedro? Camina sobre las aguas, y ahí va el Pedro caminando sobre las aguas, pero ahí estaba Dios, y cuando Pedro sintió que se hundía, ¿qué hizo Dios? Sacó al hombre de poca fe y lo afirmó.
Luego también le vino la otra prueba. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? Se quebrantó, se humilló. Más sin en cambio, cuando tú lees sus cartas, puedes ver a un Pedro firme, establecido en los principios de la verdad. Cuando les dice a los maridos, maridos, amen a sus esposas, trátenlas como vaso frágil para que sus oraciones no tengan estorbo delante de Dios. Pues eso es lo que Dios quiere. Y así Dios hubiera podido mover a Pedro para un lado y para el otro, pero él seguía siendo de una misma pieza. ¿Cuántos conocen cómo se le llama la que se pesa? La balanza. La balanza. ¿Sí? Hay una pieza que lleva en medio. ¿Cómo se llama? ¿Sí la ubican? La pieza que hace que la balanza se gire. ¿Saben? Esa pieza se le conoce como una pieza digna o fiel. Así Dios quiere que seamos nosotros, fieles. Que no porque te presenten más peso del mundo, te vayas para allá. O que te presenten riquezas, te vayas para allá. Dios quiere que tú y yo seamos de una sola pieza, fieles. Que a donde quiera que vayamos, sigamos siendo los mismos. Eso es integridad. Hace unos días, apenas hoy en la mañana me llegaba, estaba yo evaluando unos exámenes de Casa de Oración Voz de Dios, y desde la semana pasada apliqué el examen, y hoy me llegó un examen de una hermana, y me dice, pastor, buenos días. Primero que nada le pido que me perdone porque por mi negligencia no entregué el examen a tiempo. Y ya revisé las listas y no tengo mi materia acreditada, pastor. Perdónenme. Y si de alguna manera se puede hacer algo, envío mi examen resuelto y quedo a sus indicaciones. Y que le escribí y que me diga. Gracias a Dios por tu vida, hermana. Que el Señor te está enseñando a madurar y a ser íntegra y a hablar la verdad. Gracias a Dios. Y que estás creciendo en el Evangelio. Que el Señor te siga dando sabiduría para que sigas caminando como Dios quiere. Y en cuanto yo suba la lista de asistencias, aparecerás como acreditada. ¿Sabes qué me dijo Dios? Si algo vas a enseñar, Raúl, enséñales integridad. Que aunque se equivoquen, tienen la oportunidad de corregir. Y sabes que lo que hizo ese hermano está aprendiendo a hacer un buen servicio a Dios. Eso es lo que Dios nos pide. Solamente eso. Así como estos hombres que ayunaban y te habla el Espíritu Santo y te dice, dile esto. Ya están preparados para la misión. Que sean enviados. Pablo y Bernabé también ayunaban y oraban cuando constituían los nuevos obispos y ancianos. Hechos 14:23. Dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían ¿qué? La conversión de Saulo también. Hechos 9:8, por favor. Y 9. Dice así: entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió, ¿ni qué? Ni bebió. Perdón, sin ver y no comió, ni bebió. Tiempo de ayuno. Quiero decirles que el ayuno y la oración era una práctica muy común en la iglesia primitiva. Tristemente hoy se ha torcido el ayuno. De verdad se los digo, me duele, a mí me duele ver que cómo es que hoy utilizan el ayuno para quererle sacar a Dios sus bendiciones. Y no es así. Y ellos ayunaban
y no solo para estar en comunión con Dios, sino también para buscar el respaldo de Dios. Finalmente, hermanos, podemos decir que el ayuno es una forma de humillarnos delante de Dios, acompañado de la oración. Esto nos ayuda a fortalecer nuestra parte espiritual para hacer frente a las tentaciones, a las luchas que se tienen en el Evangelio, como fue el caso del rey Josafat. Segundo libro de Crónicas 21, y con esto voy terminando. Pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice así, segundo libro de Crónicas 21. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí, están en Hasezón Tamar, que es en En-Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo ¿qué? A todo Judá. ¿Vieron la actitud de Josafat? Para consultar a Jehová qué es lo que tenía que hacer, al enterarse que sus enemigos venían contra quién. A veces quiero decirte que tenemos enemigos de angustia, de duda, ¿sí? Enemigos de envidia, las obras de la carne, de celos, de contienda. Ese es nuestro enemigo, la carne. Tenemos enemigos en el mundo que nos seducen y nos arrastran, que Satanás, ay, no pasa nada, no pone un diablito, nada más y ya. Al medidor, pues total, ¿quién se va a dar cuenta, no? Ahí están tus enemigos. La mentira, el robo. Miren, amados hermanos, yo sé que Dios no se está equivocando al hablarnos. Él sabe cómo estamos viviendo cada uno de nosotros. Y Dios nos está llamando a una verdadera humillación. Yo hace unos días le decía: Señor, humíllanos. Humíllanos, Señor, verdaderamente. Que podamos comprender y entender lo que tú nos estás pidiendo y que te demos la respuesta correcta para que seamos bendecidos por ti. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Amén. Sí, amados hermanos. La iglesia está ahorita en aflicción, algunos están en aflicciones fuertes. Pero ahorita con la enseñanza Dios me está haciendo ver cuál es el propósito por el cual Él está permitiendo esta situación. No todos, yo sé que no todos. Hay quienes están caminando en el orden y es bueno, gracias a Dios, que se están manteniendo firmes, que sigan adelante, sigan perseverando firmes hacia adelante. Pero hay quienes están queriendo tratar de engañar a Dios y no. A Dios no se le engaña. Se te están levantando tus enemigos. Cuando tus enemigos y los míos se nos levantan es porque Dios quiere que nos humillemos. Aquí Josafat hizo lo mismo. Humilló su rostro para consultar a Jehová. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está viniendo esta situación de enfermedad? ¿Es una prueba o es a causa de algún pecado que estoy cometiendo delante de ti? Háblame, Señor, ten misericordia, Padre. Perdóname, necesito tu ayuda.
Señor, está pasando esta situación con mi familia, Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu voluntad por la cual tú estás permitiendo que yo me entere de esta situación? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Háblame. Necesito oír tu voz, tu dirección, Señor, tu protección en medio de la situación que estoy viviendo. Muéstrame tu voluntad, Señor. Y dice el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir la ayuda a Jehová. Señor, ayúdanos. Llevo tantos días con la enfermedad y no se me ha quitado. ¿Qué quieres que aprenda, Señor, en medio de esta aflicción? Ya no tanto por qué me está pasando esto, ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda de parte tuya? Y dice el 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, Señor. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios está haciendo mucho. Él está pidiendo que humillemos nuestro corazón y nuestra cerviz delante de su presencia. Que pidamos perdón por nuestros pecados. Que busquemos su dirección y su protección delante de Dios. Ya no podemos vivir confiados en nuestra propia opinión, hermanos. No, miren, yo les digo algo, los tiempos no vienen fáciles. Vienen tiempos muy difíciles que solamente vamos a poder pasar y soportar agarrados de la mano de ¿quién? De Dios. Y si Dios nos está avisando es porque quiere un pueblo despierto, que se prepare, que se ponga en acción. Necesitamos trabajar. Dios nos ha puesto aquí para trabajar en esta alcaldía de Milpalta, llevando las buenas nuevas de salvación al perdido. Necesitamos obreros en el servicio de la iglesia. Obreros comprometidos que le adoren en espíritu y en verdad, que estén dispuestos a tomar el arado y no voltear para atrás, sino hacia adelante. Venga lo que venga. Vamos a orar, hermanos. Si es necesario que te pongas a cuentas con Dios, hazlo. Este es el momento. Este es el tiempo de humillar nuestra cerviz delante de Él. Pedro decía, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Es aquí donde nosotros necesitamos estar, como decía la alabanza, humillado ante ti y como alabastro derramarte todo mi ser. Experimentar quebrantos de parte de Dios a nuestra vida. ¿Saben qué es lo más hermoso que nos puede pasar? Ahí es donde Dios nos transforma, en la humillación y en el quebranto. Estando en su presencia, Dios quebranta y transforma nuestros corazones, y cuando salimos de su presencia, salimos cambiados y transformados. Que este día no te vayas de su casa de oración como entraste, que verdaderamente vayas cambiado, lleno de la presencia de Dios, que cuando tus familiares digan, tú tienes algo, sí, la presencia de Dios, tu actitud ya no es la misma, ya no te defiendes, ya no te justificas, ahora a veces te quedas callado y esperas.
Dios quiere un pueblo que le adore. Aquí estamos. Yo estoy dispuesto a pagar el precio, hermanos. Si tú estás dispuesto a pagar el precio, vamos a orar. Ahí donde estás, yo te voy a invitar. Te invito a que dobles tus rodillas delante del Señor. Que nos humillemos en nuestro corazón y le digamos: Señor, aquí está nuestra vida. Queremos estar a tus pies. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias en esta tarde. Tu grande misericordia en nuestras vidas. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Y nos enseña claramente que por tu misericordia, oh Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron tus misericordias, Señor. Y nuevas son cada mañana. Y grande es tu fidelidad para con nosotros, que no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que has engrandecido tu misericordia hasta el día de hoy. Y nos estás dando la oportunidad de acercarnos a tu presencia, en el nombre de tu Hijo Jesús, en plena certidumbre de fe, Señor, y con corazón sincero. Abrimos nuestro corazón delante de ti, Padre. Nos humillamos ante tu presencia y reconocemos, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Santo, santo, santo eres tú. Bendito seas, mi Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Hoy, Señor, confesamos nuestro pecado delante de ti. Hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, en esta situación. Tú la sabes. Tú sabes lo que hemos estado viviendo. No podemos esconder nada de ti. Perdónanos, Señor, toda mentira, todo engaño, toda falsedad que hemos permitido en nuestra vida. Alguna obra o mala actitud en nuestra carne, Señor, que se ha revelado en contra de tu voluntad. Perdónanos, Señor. Perdónanos por querernos creer sabios en nuestra propia opinión y pensar que no pasa nada, cuando la realidad es que sí pasan cosas, Señor. Y lo peor que puede pasar es que nos vayamos alejando de tu presencia, de tu comunión, y no queremos eso, Señor. Señor, no queremos volver la espalda a tu presencia. Vuélvenos a ti de todo corazón, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, Señor, a toda verdad. Señor, nos guíe, Señor, a tu palabra, nos redarguya, que nos muestre nuestra injusticia con la justicia de tu palabra y caigamos rendidos a tus pies, Señor. No queremos salir igual, Señor, como entramos de este lugar, de tu casa. Cámbianos, Señor, en esas áreas de nuestra vida que nos cuestan trabajo, Señor. Hoy te las entregamos en el nombre de Jesús. Hoy renunciamos, Señor, a toda idolatría, Señor. Hoy renunciamos a todo pecado de murmuración, de queja, de chisme, Señor, de calumnia, de envidia, de pleito, Señor. De ira también, Señor, a todo pecado, de inmoralidad sexual también, de adulterio, de fornicación, de pornografía, Señor. Hoy renunciamos a todo eso, Señor. Perdónanos. Perdónanos como iglesia tuya, Señor. Límpianos por misericordia. Ten compasión de nosotros, Padre. Apiádate de nosotros, Señor. Lávanos más y más de toda maldad y límpianos de todo pecado, porque contra ti solo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, queremos ser cambiados y transformados. Queremos, Señor, manifestar tu presencia. Llénanos de ti, de tu presencia, de tu perdón, de tu misericordia, Señor Jesús. Creemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Padre. Y así es, Señor.
Así es, mi Señor y Salvador Jesucristo. Queremos estar a tus pies en esta hora, Señor. Gracias, Señor, gracias. Queremos adorarte. Queremos exaltarte en esta tarde, Señor. Gracias por tu perdón a nuestras vidas, por tu presencia en nuestros corazones. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Bendito eres, Dios de los cielos. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Eres dulce paz, mi pasión, el amor de mi vida eres tú, como anhelo estar junto a ti, escuchar tus palabras de amor. Besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser. Y al estar así, en intimidad, tus secretos me revelarás. Jesús, eres dulce paz, mi pasión, el amor de mi vida eres tú, como anhelo estar hoy junto a ti, escuchar tus palabras de amor, besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser. Y al estar así, en intimidad, tus secretos me revelarás. Besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser. Y al estar así, en intimidad, tus secretos me revelarás. Besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser. Y al estar así, en intimidad, tus secretos me revelarás. Besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser. Y al estar así, en intimidad, tus secretos me revelarás. Mi
Vamos a tomar un tiempo para celebrar el obra del Señor con acción de gracias, algo de lo mucho que nos ha dado. Si alguien requiere de algún sobre, puede levantar su mano, la hermana Silvia la entrega en su lugar. Y vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer una cita bíblica en Génesis. Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículo 19 y 20 de la lectura. Dice la palabra del Señor: y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí vemos el primer varón, ¿verdad?, que nos enseña el diezmo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por sus bendiciones, por lo que Él nos da cada día. Dios ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Nos ha dado una semana más. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque aquí nos tiene comida y aquí estamos, ¿verdad? La única manera en cómo podemos agradecerle a Dios es acercarnos a su presencia, ¿verdad? Poder adorarle, poderle darle gracias, valorar, ¿verdad? Por la bendición que recibimos, por la vida, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, en esta tarde damos gracias, Señor, por su amor y misericordia que usted ha tenido con nosotros. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, ha tenido el cuidado, la protección sobre su pueblo, sobre su iglesia, Señor. Gracias por cada bendición que usted nos da, Señor, ya sea en el trabajo, en la familia, Señor, en nuestros hogares. Gracias, Dios. Gracias porque usted ha guardado nuestras vidas y usted la ha sustentado, Señor. Usted es el que provee para todas nuestras necesidades, Señor. Usted es el que sustenta a su pueblo, a su creación también, Señor. Gracias le damos, Padre, porque aún sin merecer lo que recibimos, Señor, por su gracia lo hemos recibido. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. De lo que hemos recibido de su mano hemos traído también, Señor, para que esta obra siga adelante, Señor. Padre, le pedimos, Señor, su bendición. Le pedimos que usted, Padre, nos dé su bendición, que usted bendiga cada trabajo, Señor. Que nos ayude a estar contentos también con lo que tenemos, Señor. Si alguien no tiene trabajo, Señor, le pedimos que usted le dé un trabajo, Señor, para que pueda tener el sustento y así también, Señor, pueda aportar a la obra, Señor. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.